Señor, te damos gracias por este día que te nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por este día que nos diste, Señor. Señor, gracias por el alimento que nos das, Señor. Gracias por las familias que tenemos, Señor. Gracias, Señor, por lo que tenemos, Señor. Señor, vamos ahora a aprender de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La Biblia nos enseña que Dios creó en un principio todas las cosas perfectas. Dios creó los animales, que Él dice que creó también al ser humano, y en un ambiente perfecto, en armonía, en donde Dios podía tener comunicación con ellos. Si ustedes ven, lo ven felices, porque había una comunicación perfecta entre Dios y el hombre, pero lamentablemente, en una oportunidad, el hombre desobedeció. Dios le había dado una instrucción, le había dicho que de todas las cosas podían ellos comer, pero había un árbol del medio del huerto del Edén que ellos no podían comer. La tentación fue más grande, ellos fueron tentados y comieron, y a eso se le llama desobediencia. Dios quería que ellos fueran obedientes y ellos fueron desobedientes, por lo tanto Dios paró la comunicación que tenía entre él y el hombre y los echó del huerto del Edén, porque el pecado no puede morar con la presencia del Señor. Entonces el hombre queda separado de Dios por causa del pecado. ¿Cuál fue este pecado? La desobediencia. Ellos no hicieron caso. El fruto no era malo, sino que lo que era malo fue la desobediencia que ellos tuvieron con Dios. Dios eligió a un hombre entre tantas cosas que ya iban pasando durante mucho tiempo, ¿cierto? Se fue multiplicando los hombres, fueron multiplicándose las mujeres, pero también se fue multiplicando la desobediencia en los hombres. Por eso que Dios eligió a este hombre que se llama Moisés. Y este hombre Moisés fue elegido para poder sacar al pueblo de Egipto, y cuando lo sacó tenían que ir a una tierra que se llamaba Canaán. Mientras ellos viajaban hasta esta tierra de Canaán, se pararon en el monte Sinaí durante 11 meses, y Dios ahí le entregó las leyes a Moisés, pero también le dio unas ordenanzas para poder nuevamente él tener comunicación con el hombre, porque Dios siempre ha querido estar en comunión con nosotros. Levítico 16:30. ¿Por qué en este día se hará explicación? Porque vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Así es, dice, porque en este día se hará expiación. La expiación significa limpiar, perdonar los pecados, perdonar, pagar una deuda. Ya, eso significa expiación. Y en ese tiempo, cuando Dios le estaba dando una ordenanza a Moisés, le estaba diciendo: vas a hacer esto para que los hombres sean limpiados de sus pecados por la desobediencia que ya venía desde antes, como vimos en Adán y Eva. Y Dios le estipuló a Moisés que hiciera un tabernáculo. Este lugar era un lugar en donde iba a habitar la presencia de Dios. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver en la foto, hay lugares en donde había un lugar donde se sacrificaban los animales. Ustedes pueden ver ahí, yo sé que algunos están con celular y a lo mejor se ven muy pequeñitos, pero hay como unas mesas en donde el hombre tenía que llevar un becerro para poder sacrificarlo. La forma en que ellos podían ahora limpiar su pecado era a través del derramamiento de sangre, pero no de cualquier animal, tenía que ser un becerro, el mejor. Tenía que ser perfecto, no podía ser el que a mí me sobrara, no podía ser el que tenía quebrar la patita, o el que le faltaba un ojo, o al que a lo mejor le faltaba una oreja. No, este becerro tenía que ser perfecto, no le podía faltar absolutamente nada. Y este era una forma de poder expiar. Limpiar significa expiar, ¿ya? Significa perdonar los pecados, en donde ahí ellos llevaban estos animalitos y tenían que ser sacrificados, tenía que derramar sangre. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre y
se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Gracias, Lucas. Entonces, ¿quién hará esta expiación? ¿Quién hará el rito de limpieza del pecado? Un sacerdote que fuera ungido. Aquí está el sacerdote, aquí está el becerro, ahí está el lugar del sacrificio en donde el animal tenía que ser, lo tenían que matar para que fuera derramada su sangre. Luego el animal lo colocaban encima de ese fuego para que poder ser quemado, y de esa forma el hombre y la mujer podían ser limpios de su pecado. Se dan cuenta que acá en la otra imagen muestra cómo están recibiendo como la sangre del cordero, y después la esparcían por el alrededor de todo el altar. Y después el sacerdote, era un sumo sacerdote, no cualquiera podía entrar a ese lugar. ¿Se acuerdan que al principio mostramos una foto en donde se veía como una carpa toda cubierta que Dios le había mandado a Moisés que hicieran, que se llamaba el tabernáculo? Y este tabernáculo tenía lugares muy específicos dentro. Ahora nosotros lo estamos viendo como por dentro. Y aquí había un velo que separa el lugar santísimo del lugar santo. Donde ustedes ven el candelabro, se llama el lugar santo. Pero en el otro lugar, que está el arca del testimonio, ese era el lugar santísimo. En ese lugar no podía entrar cualquiera, sino que podía entrar el sumo sacerdote, y solo cuando Dios se lo permitiera, para poder llevar las cenizas de ese animal que mataron, y con aceite y incienso, y los llevaba hasta ese lugar para poder presentarlos ante la presencia de Dios, y pudieran ser limpios los pecados de las personas. Pero mira, pasó que durante mucho tiempo, a pesar de que Dios había enviado la ley, había enviado estas ordenanzas para que el hombre pudiera ser limpio, el hombre fue muy testarudo y no quiso obedecer, y siempre estaba en desobediencia, siempre quiso hacer lo que él quiso y no quería obedecer a los mandamientos, no quería obedecer a las ordenanzas de Dios. Entonces Dios hizo algo que es extremadamente maravilloso, que es como nos muestra Dios cómo nos ama. En Juan 3:16. En Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira qué maravilloso. Como vio Dios que el hombre no podía hacer las cosas por sí solo, entonces envió a su Hijo para que pudiera morir por nosotros. Y cuando estaba Juan Bautista trabajando en la obra de Dios, ve a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaba apuntando a Jesús. Imagínate, a Jesús le estaba diciendo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él se presentó como ese Cordero que debía ser sacrificado. Él derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser limpiados. Él no pecó, Él fue el Cordero perfecto, porque Él nunca pecó. Él cumplió toda la ley y hizo todo lo que Dios le ordenó. Él fue santo y Él fue el Cordero perfecto, el cual dio su vida por ti y por mí. Él derramó su sangre para que tu pecado y mi pecado fueran limpiados. Mira que Dios, qué maravilloso es. En el Antiguo Testamento nos hablaba de que había que sacrificar un cordero perfecto, ¿cierto? Derramar su sangre y sacrificarlo para poder ser limpio de los pecados. En el Nuevo Testamento nos enseña que Cristo fue el cordero perfecto que dio su vida por nosotros. Ahora ya no se necesita ningún otro tipo de sacrificio. Cristo es el sacrificio perfecto. No se necesita ningún otro sacrificio, solamente debemos creer en Él. Y mira lo importante que pasó aquí. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que había un velo que solamente el sacerdote podía entrar cuando Dios lo decía y lo admitiera? Mira, y cuando Jesús murió en la cruz, dice que el velo se rasgó.
He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mira qué interesante. Dice que el velo se rasgó. Ante el sacerdote había un velo para poder entrar a la presencia de Dios. Cuando Jesús murió, ese velo se rasgó. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, teniendo a Jesús en nuestro corazón, podemos entrar a ese lugar santísimo, y esa comunión que Dios tenía en un principio con Adán y Eva, ahora nosotros también la podemos tener por el medio del sacrificio de Jesús, porque el velo se rasgó y ahora el lugar santísimo está a disposición de todos aquellos que reciben a Jesús en su corazón. El sacrificio de Cristo, dice, te limpia de tus pecados. Cristo es el sumo sacerdote, el más excelente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mira lo que dice, que ahora nosotros, ustedes tenían sus coronas ahí. Pónganse las coronas. Listo. Muy bien, se ven lindos con sus coronas. Mira lo que dice Dios sobre esto. Cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, dice que ahora tú eres un linaje escogido. ¿Te acuerdas que solamente el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, ahora a través del sacrificio de Jesús, Dios te hace a ti, dice, un linaje escogido, real sacerdocio. Eso eres tú, un linaje escogido, un real sacerdocio. Eso quiere decir que ahora tú puedes entrar a la presencia de Dios. Dice que eres una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué lindo. Ahora nosotros, cada uno de nosotros somos sacerdotes, como esa corona que ustedes tienen puesta, somos real sacerdocio, que podemos entrar a la presencia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira qué lindo. Ahora somos real sacerdocio, somos un linaje escogido, somos pueblo santo, pero además ahora somos hijos de Dios. Tú y yo podemos entrar al reino de los cielos, a ese lugar santísimo, porque Cristo ya derramó su sangre, y cuando tú crees en Él, tú debes creer que la sangre de Jesús te limpió de tus pecados. Y cuando pecamos, por eso nosotros siempre decimos en el nombre de Jesús. ¿Han escuchado que los grandes siempre dicen eso? Que dicen en el nombre de Jesús. Todas las veces que oramos lo decimos así, porque fue Jesús, el Cordero perfecto, que derramó su sangre por ti y por mí, para poder nosotros ahora tener esa comunión perfecta con el Padre, igual como la tenía Adán y Eva. Así es que tú debes orar, porque si no hacemos en vano el sacrificio de Jesús, y Él hizo un sacrificio para que nosotros tuviéramos comunión con Él. Pero cuando no oramos y cuando no buscamos del Señor, estamos haciendo en vano ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Así es que oremos y creamos en que Cristo limpió nuestra vida de todo pecado, porque Él derramó su sangre por nosotros. Y la tarea para la próxima semana es lo que ustedes están viendo en pantalla. Van a hacer la ovejita, la pueden rellenar con algodón si quieren, y van a colocar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A la luna yo no quiero ir, y tampoco quiero ir al sol. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. Pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, donde está el Señor. Pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, donde está el Señor. Disfrute la abuela.